Y ahora, como es nuestra costumbre, pues abrimos turno para debate con el público. Aquellos que deseen intervenir quedan invitados. La justicia, la Constitución democrática hay que hablar algo, ¿no? Que hable el uso de la justicia. Hombre, yo creo que es una de las grandes rémoras que tenemos. En la época de la transición, todos los que participamos en aquella época, estábamos muy obsesionados con los militares, ¿no? Porque creíamos que el peligro, bueno, y lo creíamos con cierta razón, ¿no? Tampoco era un capricho, ¿no? Que el peligro para la democracia vendría de parte del ejército. Lo cierto es que han pasado los años y en pocos años el ejército español ha dejado de ser una preocupación para nadie, ¿no? Es un ejército moderno, muy involucrado en multitud de actividades fuera de España, dentro de España. Y lo que sí parece que ha salido como un problema que quizás no le dimos la suficiente importancia en su momento, es más bien el problema de la Iglesia, ¿no? Que yo sé que tú me estás preguntando por otra cosa, que es la justicia, pero yo con la justicia no sé casi nada. Y sí te da la impresión de que la democracia se ha encontrado con problemas como el de la Iglesia y el de la justicia, sobre el que parece que no habíamos pensado lo suficiente o no le dimos en su día suficiente importancia. Yo no tengo una idea muy clara acerca de cómo habría que mejorar la justicia, ni qué es lo que habría que hacer, ni desde luego si hay interés, supongo que Constitución Democrática no tendrá inconveniente en organizar algún debate sobre ese tema, ¿no? Yo creo que se puede anunciar ya que va a haber un debate sobre el tema del sistema financiero español, el asunto de las preferentes, porque ese sí que es un tema que pensamos que es nuclear, ¿no?, de la democracia. El de la justicia también es nuclear, ¿no? Para que de verdad vivamos en una democracia, la justicia tiene que funcionar bien. Y la justicia, pues no, digamos que hay cosas que funcionan bien, hay cosas que parece que no funcionan tan bien, ¿no?, que son las que podemos leer todos en los periódicos. Yo no acabo de entender bien cuánto hay de ineficacia de algunos jueces y magistrados y cuánto hay de mal diseño del sistema judicial, de las leyes procesales. Por lo que le he oído a mis amigos que entienden de estas cosas, vivimos en un país con un alto nivel de garantía que hace que los procesos judiciales tengan una demora casi siempre enorme, pero en fin, también es verdad que hay otros países, quizás con una cultura judicial diferente a la nuestra, pero en fin, son tan democráticos como el nuestro, incluso más, con una gran tradición democrática donde parece que los procesos judiciales son más rápidos, ¿no? A mí sí que me sorprende a veces pues los castigos tan enormes que con los que se castiga a algunas personas y los castigos tan leves con los que se castiga a otras. Eso sí me llama la atención, y también me llama la atención el uso confuso, poco claro, de los indultos. Me llama también la atención, ¿no? Pero no puedo decir mucho más. No, yo lo quería conocer, era justicia exactamente, porque sé que no eres un experto en justicia, pero creo que es un tema básico, yo creo que se me oye bien. No, básico, no sé, es que no me gusta mucho, es básico para mí en que se aborde este tema, ¿no? Porque si la justicia no funciona de una forma más democrática, yo creo que los abusos que se están produciendo hoy se van a seguir produciendo y queremos lamentarnos todos los días, pero el poder hace siempre prácticamente lo que hace.
Entonces yo creo que es un tema. Y después, permítame, que me ha surgido ahora, yo creo que también es importante la construcción democrática, el plantearse las competiciones democráticas deportivas, sobre todo entre los equipos. En Estados Unidos, para que las competiciones sean democráticas, se han puesto unas reglas y unas restricciones para que un equipo, por mucho dinero que tenga, no pueda comprar lo que le da la gana, para que no elija al mejor jugador de los playoffs porque tiene más dinero, sino precisamente a la inversa para equilibrar. Eso ha hecho que yo creo que la gente ve democracia en ese sistema organizativo. Que cualquier equipo puede ser campeón. No hoy, pero tal vez dentro de 10 años puede ser campeón. Fútbol americano. Y curiosamente, la famosa FIFA, donde menos ha entrado es porque es donde, o sea, la FIFA no es un organismo democrático, ni mucho menos. Y donde menos ha entrado, donde menos poder tiene es precisamente en Estados Unidos. Entonces, yo creo que, no sé, yo creo que has planteado un tema, de luego, para mí sorprendente, nuevo, pero muy interesante, de luego. Lo acabo de... Y entonces pues, creo que también sería un tema, o sea que... Bueno, creo que podemos contar contigo como ponente para... Ya me estoy excediendo. Bueno, ahora un día se puede contar. Antonio, perdón, Antonio. Luis. Mira, tan pronto como he visto en el móvil el anuncio de que tú ibas a dar una conferencia, inmediatamente, a pesar de que, como tú sabes, estoy bastante retirado de la política, me he apresurado a venir porque estaba seguro de que iba a oír cosas buenas, muy interesantes, y efectivamente así ha sido. Sin embargo, me ha llamado una cosa la atención, es que parece que identificas la democracia con la república. No sé si es que me he perdido conferencias anteriores, pero a mí en este momento me parece que me hubiera gustado que se valorara un poco la posibilidad de monarquía, república, que en estos momentos se discute bastante. Entonces, eso es lo que he echado un poco a faltar en tu conferencia. Lo dije al principio, no, bueno, creo que lo dejé más o menos claro. Esto no iba de contraponer la forma republicana, la forma monárquica, la monarquía y la república, no es eso. Yo prefiero que haya una república, que haya una monarquía, pero también pienso que eso no es una prioridad absoluta de este momento, en absoluto, ¿no? Y dar ese cambio en España exige una madurez social que yo creo que hoy por hoy no existe. Y una sociedad puede ser plenamente democrática y tener un rey a la cabeza, ¿no? Bueno, plenamente menos ese aspecto, ¿no? Hombre, si el jefe del Estado se accede a la jefatura del Estado a través de ser hijo de, la democracia no es 100%, ¿no? Pero puede ser 98%, quiero decir que yo de lo que he intentado hablar es eso que he llamado valores republicanos, porque yo creo que forman parte de la tradición política republicana, los valores de los que he hablado, y he dicho que son valores que compartimos la inmensa mayoría del pueblo español. Que no sé, en el Partido Popular hay muchísimas personas que comparten este tipo de valores. En Izquierda Unida hay muchísimas personas que comparten este tipo de valores, etc., ¿no? Yo creo que estos son los valores propios de una democracia avanzada y que son valores democráticos. He puesto los republicanos, en fin, no sé muy bien por qué, ¿no? O sé bien por qué, pero no me atrevo a explicarlo. Al final, los valores de los que hemos venido a hablar son los valores de una democracia avanzada. Que para que de verdad sea una democracia avanzada es necesario que esos valores sean efectivos. Yo creo que
ahí está la clave, ¿no?, del asunto. Que no se trata de decir que el poder político está por encima del poder económico y tal, porque es donde se aprueban las leyes que luego se le aplican al poder económico. No, no, tiene que ser un asunto efectivo. La Constitución, creo que en varios artículos, en uno al menos con total seguridad, habla de que los derechos sean efectivos, que tal cosa sea efectiva. O sea, que no se trata solo de enumerar, de proclamar ciertos valores, sino que hay que conseguir que sean efectivos, que de verdad sea así. Sí, Luis. Correcto. Los piropos es porque somos amigos desde hace 40 años. Está bien. Me pasó lo mismo con Luis. Me enteré a última hora. Pero ahora al final que hablaste de la iglesia. Y que no lo tuvieron en cuenta cuando habló el compañero de la justicia. Porque hay que ser muy ingenuo, bueno, conociendo dentro de España. Y que no se preocupáramos de la iglesia. O sea, muy ingenuo hay que ser. Porque la historia de España es lo que es. Hay un libro que se llama España, Historia de un fracaso, que no estaría mal que lo leyéramos todos. No te digo nada. Vamos a intentar tener la palabra porque hay personas que tienen... Vamos a ver, Antonio. Has planteado como uno de los problemas para que el ciudadano participe el funcionamiento interno de los partidos políticos, que no ha sido como fueron aprobados en la Constitución, ni mucho menos. Y has tocado un tema que a mí realmente me interesa bastante, y es las listas abiertas. O sea, el que un partido político haga la lista, que tiene que portarse bien. Entonces yo creo que una solución para eso podría ser la lista abierta. Y otra que no has tocado y que yo creo que también es importante para que los partidos por lo menos intenten cambiar, es la limitación de mandatos. Y, como bien decías en la prensa, los partidos políticos ese tema debe ser que no les interesa porque lo tocan en algún congreso a última hora, pero al final nada de nada. Sí, el sistema de listas abiertas no. A mí me parece bien, digamos, la idea, ¿no?, de que el ciudadano pueda participar más de lo que hoy lo hacen a la hora de elegir a sus representantes políticos. Hoy ya los ciudadanos tienen listas abiertas al Senado, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando vota al Senado, marca una casilla, incluso puede votar por personas de partidos distintos para el Senado, ¿no? O sea que más abiertas es casi imposible, ¿no? No estoy muy seguro de la y sin embargo, en las elecciones al Senado hay una altísima correlación entre los resultados del Congreso y los resultados del Senado. Y dentro de un mismo partido suelen quedar mejor las personas que van puestas en primer lugar. El orden de los candidatos al Senado es por orden alfabético. Dentro de un mismo partido, los candidatos van por orden alfabético. Y siempre el que, siempre hasta donde yo sé, pero creo que es una regla general, la persona que aparece en primer lugar, es decir, la persona cuyo apellido empieza con una letra anterior a la del segundo, saca más votos que el segundo. No, simplemente no estoy diciendo nada en contra de la idea de la lista abierta, pero sí que no es obvio que sea un sistema que sea de verdad mucho más eficaz, ¿no? O sea, que consiga que al final el representante político se sienta representante de los ciudadanos y no empleados de los jefes del partido. Que yo creo que esa es la clave. A mí me parece que es un tema central en la democracia. Otra posibilidad es la fórmula de las primarias dentro del partido, incluso abiertas a la sociedad. Y yo sí estoy muy de acuerdo con la idea de la limitación de mandatos. Yo creo que la única cosa que yo le reconozco a José María Aznar como una aportación a la democracia española fue que a los 8 años haya dicho yo me voy. Creo que eso ha sido bueno, que puede suponer un ejemplo, el marcar pauta, que los cargos que son ejecutivos, no lo tengo tan claro sinceramente en un parlamento, ¿no? Quizás se pueda pensar también por un parlamento, pero desde luego la figura de un alcalde, presidente del cabildo, presidente del gobierno,
regional, nacional, el que eso tenga una limitación de mandato, a mí me parece que eso es muy positivo. Muy positivo. Bueno, existe en muchos sitios, ¿no? En Norteamérica eso es así, ¿no? O sea, tampoco estamos inventando nada extraordinario, ¿no? Hasta en Rusia, me dice Nicolás, el presidente de la República y el presidente del gobierno se alternan, ¿no? 4 años en un sitio, 4 años en otro. Bueno, pero yo creo que sí, que este es un asunto que es técnicamente complejo, ¿no? No es fácil diseñar un sistema electoral donde esto se pueda conseguir. Hay un sistema electoral que yo no conozco bien, pero tengo las 4 ideas clave en la cabeza, que es el sistema electoral alemán, donde se conjugan 2 circunscripciones electorales. Hay una circunscripción electoral pequeña, donde el ciudadano elige directamente al diputado, y por tanto el diputado se siente muy vinculado a su circunscripción, y eso se compatibiliza con garantizar una proporcionalidad razonable entre los votos que a nivel nacional recibe un partido y el número de diputados que tiene ese partido. En España aquí tenemos un problema grave con Izquierda Unida y con Unión Progreso y Democracia, que son 2 partidos que obtienen un número de votos superior al 1.000.000, que luego no se refleja fielmente en el número de diputados. No porque haya ningún acto de maldad por parte de nadie, sino porque las circunscripciones electorales, que es algo esencial, técnicamente esencial en cualquier sistema electoral, el distrito electoral es la provincia. Y claro, si el distrito electoral es la provincia, pues a cada provincia hay que darle un número de representantes, ¿no? Es algo parecido a lo que pasa en Canarias, donde la circunscripción electoral es la isla. Claro, si la circunscripción electoral es la isla, al Hierro, que es la que menos habitantes tiene, hay que darle 2, ahora tiene 3, ¿no? Porque menos de 2 parece que no sería recibo, ¿no? Con lo cual eso complica. La fórmula que adoptaron los alemanes, y que hace muchos años yo y otras personas defendimos para Canarias, era un sistema de circunscripciones mixto. Es decir, que haya circunscripciones insulares, de acuerdo, pero también que haya una circunscripción regional. Y que el voto del ciudadano sirve tanto para elegir a su diputado por la isla como por unos diputados regionales. Eso es todo. Sí, vamos a ver. Voy a hacer una referencia a un señor que no está hoy aquí, que es el diputado Martinón, le decía Nicolás que no se encuentra aquí. Hace 15 años respondió una capciosa pregunta de un adolescente de un instituto pequeñito, rural, que le preguntó la diferencia entre la política de izquierda y la política de derecha, si había alguna diferencia, no si existía diferencia notable. Y lo resolvió, yo creo que de una manera brillante, diciendo que los valores de los que ha hablado el ciudadano Martinón esta noche, y puso algunos ejemplos de los que ha dicho, de los que ha explicado esta noche. La diferencia era que esos valores en la izquierda eran una utopía y en la derecha eran una quimera. La primera charla del ciudadano Martinón esta noche a mí me hizo pensar que se había vuelto hacia la derecha, se había vuelto hacia pensar que esos valores eran una quimera, pero no. La esperanza democrática, el optimismo democrático del último de los valores enunciados me devolvió la respiración. Y la pregunta viene ahora: ¿cómo un ciudadano a pie puede ir hacia la construcción de la regeneración democrática o mejorar la salud democrática de la sociedad, un ciudadano de a pie? Pero también cómo se puede hacer desde las instituciones, es decir, las personas con cargo público, ¿qué deben hacer? ¿Hacia dónde deben caminar? Sé que es complejo, pero no sé, alguna clave tal vez, ¿no? Los ciudadanos, si quieren participar en la política, y si los partidos no mejoran sustancialmente, pues tendrán que
inventarse unas asociaciones para poder participar. Construcción democrática nace así. Construcción democrática nace porque un grupo de personas de ideología diversa, iba a decir, no son todos de izquierda, ¿no? En absoluto. Hay personas de toda ideología. No nos resignábamos a estar de brazos cruzados con la que estaba cayendo. Es que la que está cayendo, porque la que sigue cayendo, la que empezó a caer hace 3 años, 4 años, era muy gorda, ¿no? Y no nos resignábamos a estar quietos, callados, en silencio. Y no tenemos fuerza para mucho más, pero para lo que tengamos fuerza vamos a intentar hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se constituyó Construcción Democrática? Como un espacio, pues, de discusión. Prácticamente no se hace otra cosa en esta asociación, sino pues hablar, generar, lanzar ideas, procurar que haya lo que antes hablaba, ¿no? Que haya una deliberación democrática. No creo que nadie pueda decir que somos, digamos, sectarios en algún sentido, salvo que somos sectarios de la democracia, pero nada más, ¿no? Claro, Construcción Democrática no es un partido político, por tanto no aspira, ni se va a presentar en ninguna elecciones, ni va a ser, no va a ocupar cargos, etc. En fin, esto es una asociación para impulsar los valores democráticos. Ese es el único objetivo, ¿no? Diciéndolo rápido. ¿Qué puede hacer un ciudadano? Pues cosas parecidas a las que hemos hecho los que hemos formado Construcción Democrática, pues montar una asociación para defender una cosa, tener una iniciativa legislativa o no legislativa, pues para impulsar una idea, una acción, exigirle a sus representantes políticos que rindan cuentas de lo que hacen. Este es un concepto del que también debía haber hablado, pero claro, no quería pasarme el tiempo. Esto de que cada vez que vienen unas elecciones, solo hablan de lo que tienen la idea de hacer en el futuro y de 4 cosas que hicieron bien en el pasado, pero no suelen dar ninguna explicación de por qué hicieron barrabasadas, ¿no? O sea, yo no me imagino a Antonio Castro, porque tengo, como la mayoría de todos, ¿no?, una magnífica relación, dando una explicación pública en las próximas elecciones de por qué el Parlamento de Canarias es un parlamento con tanta opacidad, con tan poca transparencia. No, es inimaginable, que a nadie se le ocurre. Pero es que ni siquiera veo que a nadie se le ocurre decirle, oiga, don Antonio Castro, pero este Parlamento de Canarias, ¿por qué es tan poco transparente? Además que usted lleva ya unos añitos, ¿no? No es que usted pasó ahora por ahí y se lo encontró así. Usted lleva ahí años, ha sido presidente mucho tiempo. ¿Qué pueden hacer las personas que están ocupando, que era la segunda parte de la pregunta, ¿qué pueden hacer las personas que están ocupando responsabilidades políticas para mejorar esto, ¿no? Yo solo me atrevo a dar un consejo y es, bueno, pues ya que lo quiera escuchar, que no creo que hay mucha gente muy interesada en escucharlo, ¿no? En que de verdad sean libres, en que de verdad se sientan representantes de los ciudadanos, no peones en manos de los jefes de los partidos, que de verdad defiendan los intereses de los ciudadanos. Yo con eso creo que daríamos un salto de gigantes, ¿no? Leí un artículo de Odón Elorza. Odón Elorza es un diputado socialista en el Congreso de los Diputados de la Unión Nacional, ¿no?, que ha sido alcalde de San Sebastián muchísimos años. Y escribió un artículo en El País donde le pedía a los diputados algo así como que fueran más libres, que tuvieran un pensamiento más propio, más individual, más de cada uno. Y a mí me resultó patético. Que un señor que lleva en la política 30 años, ocupando cargos de muchísima responsabilidad, ¿no?, planteara como un instrumento de regeneración democrática eso, que parece que es el ABC. La Constitución española dice, cosa que
los parlamentarios parece que no lo quieren saber, que no existe el mandato imperativo de los parlamentarios. Un diputado vota lo que le da la gana y un senador vota lo que le da la gana. Lo dice la Constitución. Ahora, si creen que al votar lo que les da la gana el jefe del partido no lo va a poner en las listas, pues luego piensa bien, ¿no? Pero claro, tiene que elegir entre si quiere ser un empleado de lujo del jefe del partido o quiere ser un representante del pueblo. Yo no estoy, tampoco quiero que se me entienda mal, ¿no? Como que estoy a favor de una especie de que cada diputado vote lo que quiera, cada senador vote lo que quiere y que haya una indisciplina generalizada, porque así tampoco funciona el país, ¿no? Así no funciona el país. Ahora, cosas que no estaban en el programa electoral, que no haya la más mínima discusión en el grupo parlamentario socialista o del grupo parlamentario del Partido Popular, o esas cosas que no estaban en el programa electoral y que obligan a los diputados, por ejemplo, el tema de la ley del aborto. ¿Cómo es que no hay una cierta rebelión dentro del grupo parlamentario popular en contra de esa ley? Bueno, no es que se nota, ahora hay una rebelión soterrada y yo no me he enterado, ¿no? Y así una tras otra, ¿no? ¿Cómo es que el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados no se sumó a una actitud más comprensiva con aquellas personas que estaban con el problema de la hipoteca y aceptaron militarmente lo que dijo la dirección del Partido Socialista? En fin, no puedo dejar de decir cómo es que hay que contemplar cómo tanto dirigente del Partido Socialista permite lo que se está haciendo en la isla de La Palma y en el municipio de Tacorón. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Un partido que se ha convertido en una especie de criado, de mayordomo de otro partido. Yo eso no lo entiendo. No puedo. Contra eso, yo creo que siempre cabe la rebelión individual, ¿no? O sea, porque una cosa es la línea del partido, que en algún momento uno pueda diferir y tal. Ahora, hay cosas que yo creo que afectan a la esencia de la democracia, ¿no? O sea, supongo que no sorprenderé a nadie si digo que yo en las últimas elecciones voté al Partido Socialista, que con mi voto se estén privatizando los casinos de la isla de Tenerife. Casinos que fueron en esta isla se insularizó el juego antes de la democracia. Esto es duro, ¿no? El juego fue insularizado, bueno, la palabra lo dice todo, no fue no nacionalizado, sino fue insularizado por el Cabildo de Tenerife antes de la democracia. Entre las razones que me contaron algunas de las personas que participaron en esa decisión fue que como se iba a legalizar el juego, garantizar que las mafias que siempre están alrededor del juego no entraran en la isla. Bueno, pues ahora van a entrar de la mano de un cabildo democrático, con mi voto. Qué triste, ¿no? Qué duro. Bueno, espero que poco a poco se vaya destapando y haya una discusión, que haya una deliberación democrática sobre este tema en el conjunto de la sociedad y que no parezca que esto es un grupo de desaprensivos partidarios de lo público, que sorprende mucho, ¿no? O sea, hay una biblioteca pública del Cabildo. No hace falta que les cuente que biblioteca, perdón, he dicho biblioteca, no quise decir librería. Hay una librería pública del Cabildo. Vale, no que tenga nada en contra yo de que el Cabildo tenga una librería pública, pero no. Librerías en esta isla, como ustedes comprenderán, hay unas cuantas, ¿no? Pero casinos, solo había los casinos del Cabildo. No sé, les pongo este ejemplo porque es de los ejemplos que me están hiriendo mucho últimamente, ¿no? Y me parece que no hay discusión, es toda una demagogia. Hay unos periódicos lanzados a favor de esa privatización de los casinos sin ningún decoro. No hay espacio para la discusión en ningún ámbito, ¿no? Ningún ámbito.
Resumo, Fidel, yo le pido a los representantes políticos que sean libres, que no sean mezquinos, que acepten que puedan estar 4 años fuera de las instituciones políticas, que no conviertan la política en su profesión, porque la política debe estar remunerada. Hay ciertos cargos que deben estar remunerados. Un señor no puede ser diputado y tiene que venir a trabajar aquí 3 días a la semana. Eso es imposible, ¿no? Hay que darle un sueldo al diputado nacional. El diputado regional no lo sé, pero el diputado nacional desde luego, ¿no? Pero eso no es una profesión, es una actividad remunerada. Pero tiene que ser una profesión, de modo que sí. Llega un momento donde hay un conflicto entre su conciencia y lo que dice el jefe del partido, porque prevalezca su conciencia, ¿no? Y no es una conciencia egoístorra de que yo tengo interés personal en esto. No, de interés de verdad de la sociedad, de interés del bien común. Bueno, al final me he lanzado a decir cosas que no quería decir inicialmente, pero bueno, como has tenido una intervención tan brillante como casi todos los tuyos, me ha dado pie a decir. Bueno, yo creo que estamos recuperando al Antonio Martínez, que conocemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Has planteado una serie de temas, demasiados temas para profundizar en alguno de ellos, pero sí yo voy a pedir 2 cosas: construcción democrática. La primera, ver si son capaces, y ahí me pueden contar con mi modesta colaboración, pues como asociada y en fin, de construir en algún periódico, de los que pueden existir aquí en la isla, algún espacio para una tribuna pública, que pueda luego ser sujeto de cartas al director o de algo que nosotros podríamos, a efectos de ver si en un medio de comunicación de aquí se puede abrir un debate público en un medio de comunicación público. Bien, y luego la segunda es el tema de la representatividad en el Parlamento de Canarias. A mí ese es un tema que alguna vez hemos sacado a relucir, de la necesidad de variar el sistema democrático, que es un tema muy importante. A ver si de una vez desplazamos de la centralidad a ese partido político que está sustentado en el actual sistema electoral y representativo, a ver si somos capaces de propiciar algún debate, y con eso termino, propiciar algún debate, por favor, sobre lo poco democrático que es el sistema electoral para el Parlamento de Canarias. Y lo poco representativo que es, porque sí hay que tener en cuenta la asistencia de islas, pero las islas si están habitadas, sí, si no están habitadas, no. Y un hombre un voto, una mujer un voto, ¿no? Y no puede ser el escándalo del chantaje que luego se traduce en inversiones enloquecidas para islas pequeñas cuando las necesidades están en las islas mayores. Yo creo que ese debate no deberíamos perderlo los socialistas. Ese fue un tema además que se planteó desde la izquierda, de buscar un sistema democrático más representativo para el Parlamento de Canarias, y deberíamos incluso pues aprovechar que hay gente que es especializada y que conocemos también y que tiene bastante artículos de opinión y estudios sobre el tema de las elecciones en Canarias, para empezar también a ver cómo venteamos ese tema en la opinión pública. El tema de que, si no te he entendido mal, así como que haya una publicación frecuente, ¿no? con ideas. Un espacio, sí. O sea que el espacio hay que escribir, hay que firmar el nombre de Construcción Democrática, no es fácil, porque es una asociación, ¿no? Cada socio, en lo que estamos de acuerdo, es en una cosa que se llama el manifiesto por el futuro de España, es lo que nos define, ¿no? Algunas de las ideas del manifiesto se las he intentado desarrollar hoy aquí. Pero
entrar ya en más detalles, pues no es fácil, porque es una asociación que lo que pretende es el debate político, el debate público. Insisto, hay socios que son partidarios de algunas cosas, hay socios que son socialistas, pero hay socios que no son socialistas, y etcétera. No quiero decir, no es fácil fijar una posición de una asociación sobre un tema que no está recogido en el manifiesto. El sistema electoral canario, yo creo que sí, que hay que cambiarlo. Y ya creo que mantener el equilibrio entre la representación territorial, el hierro, digo el hierro porque es obvio que es la isla con menos, y por lo tanto a todas las islas hay que garantizarle un mínimo de representación. Si optamos porque haya, si este sistema, que insisto, no es nada nuevo, esto se ha defendido muchas veces, si decimos que cada isla tenga 3 diputados, 3 por 7, 21, y el resto hasta, hoy somos 60, podrían ser 60, o 50, o 70. Hay una gente partidaria de dejarlo en 50. Ese resto que se eligen en una circunscripción regional. Eso sería una forma donde, digamos, todas las islas están en pie de igualdad y hay una circunscripción regional que garantiza una mayor proporción entre el voto y el número de diputados. Dicho esto, añado, no tengo nada claro que un cambio de sistema electoral modifique la correlación de fuerzas que hoy existe en Canarias. Digo, porque estas cosas es un problema de hacer números, ¿eh? Esto no es metafísica, esto son matemáticas. Hay que hacer números y con los resultados de tal elección, si el sistema electoral es este, ¿cuál sería el resultado? Yo tengo la impresión, cosas que estudié en su día. Ah, no, lo de los topes sí, lo de los topes es indecente, ¿no? Se refiere Mayor Pelayo a que en estos momentos, creo que es así, ¿no? Que no se ha cambiado. Ha habido momentos, y creo que seguimos en ese momento, donde para que una lista en una circunscripción insular obtuviera representación, tenía que conseguir más del 30% de los votos en esa isla. Se dio el caso en la isla de Lanzarote, que no recuerdo quién, un partido de esos raros de Lanzarote, consiguió el 28% de los votos de la isla de Lanzarote y se quedó sin representación en el Parlamento. ¿No? Una cosa terrible, ¿no? Eso es antidemocrático, profundamente antidemocrático. Coalición Canaria no quiere cambiar eso. Ellos fueron los que propusieron en el Congreso de los Diputados una reforma del Estatuto. Eso está en el Estatuto. Y los distintos socios, primero el PP, ahora el PSOE, pasado mañana, no sé si el PSOE o el PP, no le exigen como algo esencial para sentarse en un gobierno junto el cambio del sistema electoral. En ese aspecto que a mí me parece impresentable, ¿no? Lo otro, lo de las circunscripciones, es más complejo y también creo que habría que intentar buscar una solución, ¿no? O sea que, añado, no somos los únicos en España. El Parlamento Vasco está formado por 75 diputados. Cada provincia, cada territorio foral, como dicen ellos, elige 25 diputados. Es decir, elige 25 diputados la provincia de Vizcaya, elige 25 diputados la provincia de Álava. No son un modelo. O sea, yo creo que eso no es ningún modelo, ¿no? Es un asunto. El propio nombre de territorio foral tiene unas connotaciones, no voy a decir medievales, ¿no? Pero casi, ¿no? Casi. Y no tenemos por qué imitar a gente que hace esas cosas. Leandro. Vamos a ver, yo hablando de la Constitución y de la laicidad de la Constitución permanece, de lo que se dijo antes con respecto a las relaciones Iglesia-Estado, quería decir que el Estado también se relaciona no solamente con la Iglesia, se relaciona con el capital. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues aquí ha pasado simplemente, y en muchos otros países, que la relación del Estado con el capital es como una carrera de caballo.
La carrera de caballos consiste en llevar un buen jinete que haga que ese caballo, que tiene unas cualidades para correr, llegue a la meta. El problema es que aquí el que ha tenido las cualidades para correr es el capital, es la banca, y son los mercantilistas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que tener un gobierno que sea inteligente y que al mismo tiempo que va corriendo el caballo, él sepa subirse al caballo, como hacen los vaqueros americanos, mientras corren al lado del caballo, y se suban arriba del capital. ¿Vale? Y en la muestra de lo que es la inteligencia, en este caso de los parlamentos y la claridad de los parlamentos, pues hasta hace poco tenemos la muestra de lo que es la fuerza del capital, donde ha venido un comisario europeo con su trabajito hecho. Aquí lo han metido en una reunión, han contratado a un dibujante de Walt Disney, le han hecho borrar rápidamente la mitad de su trabajo y se ha ido a Europa otra vez con lo que el poseía, que para no era. Bueno, yo en ese símil del jinete y el caballo, yo lo que espero es que, como en el símil, el jinete mande en el caballo. Sí, bueno, utilizará la inteligencia siempre que sea adecuado, pero si hay que utilizar la fuerza, se utiliza. Es decir, si hay que tirar de... Lo del caballo no es nada, ¿no? Pero en fin, si hay que tirar de esas cosas, ¿no? Y se le hace daño en la boca al caballo, se le hace daño. Si hay que frenarlo, se le frena. A mí en sí me parece muy bonito, ¿no? Pero quien manda es el jinete. Es lo que yo defiendo, que manda el jinete, ¿no? Buenas noches. A mí me gustaría hacer una reflexión volviendo al tema de la participación ciudadana y es respecto a lo que comentaba Fidela de cómo las instituciones podían fomentar dicha participación. La verdad es que yo no lo sé, pero sí soy conocedor de que los partidos políticos, como bien decía Antonio, están legitimados constitucionalmente como un medio para fomentar esta participación. Y pongo un ejemplo, que es el Partido Socialista cuenta con varias sectoriales de diversos temas y entre ellos se encuentra la sectorial de participación ciudadana. Aquí en Tenerife no existe un equipo coordinador que, valga la redundancia, coordine esa sectorial y por tanto su actividad es inexistente. Con ello lo que viene a decir es que los grandes partidos políticos no les interesa la participación ciudadana y mucho menos les interesa la rebelión de los militantes, como decía antes Antonio, porque cuentan con los mecanismos para mantenerlos en silencio. Y es que yo opino a veces que los grandes partidos, su organización no es democrática y de lo que estamos hablando aquí es de democracia. Luego, por mi papel de ser joven, me gustaría añadir una reflexión pues sobre esa participación de los jóvenes en la vida política y en los problemas de la sociedad. Yo personalmente fui vocal del claustro de la Universidad de La Laguna, durante mi año en la universidad participé en política estudiantil y el debate era prácticamente inexistente. Los alumnos contamos con 76 representantes en el claustro y si a los debates iban 20, 25 ya era un éxito. Y se iba pues para no haber debate entre los alumnos con los profesores y el equipo de gobierno, ni mucho menos se presentaban cualquier tipo de propuesta para la educación pública y la Universidad de La Laguna, en concreto. Y luego, por último, hablar de las organizaciones políticas juveniles. Tenemos los grandes partidos, por nombrar pues, Juventudes Socialistas y las nuevas generaciones del Partido Popular, que creo que tienen bastante bien aprendida la lección de los partidos, y es que la adoración al jefe de turno lleva premio, mientras que si te rebelas no vas a obtener nada, y los intereses de los ciudadanos, que es aquello lo que debe motivar a uno a involucrarse en política, solo interesa hablar en campaña electoral. Del resto, los intereses de los ciudadanos quedan relegados a un segundo plano. Yo me alegro mucho de la presencia, al menos de un joven aquí, ¿no?
Bueno. No es que los demás no sean jóvenes, se ve que sí lo son, pero... Si me permites que te interrumpa, Antonio, perdón. Yo, respecto a la juventud, siempre he dicho que la juventud no es una cuestión meramente de edad, sino es una cuestión de ideas. Que a veces hay jóvenes que somos muy anticuados y hay mayores que son muy jóvenes en sus ideas. Así que... Plenamente. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. El tema de la juventud, dudé mucho si incluirlo o no como un asunto, porque a mí es lo que más me está desgarrando, ¿no? Lo comentaba esta mañana ahí con un compañero en la universidad, el maltrato, ¿no?, que le estamos dando la sociedad a los jóvenes, ¿no? En fin, esto sí que sería para otro tema y para otra discusión. Pero en fin, lo que pasa en España, yo no sé, no pasa en otros sitios. Yo no sé qué es lo que nos pasa en este país, ¿no? Que tenemos un nivel de paro tan alto, especialmente el paro juvenil, el que no haya un mínimo de horizonte de perspectivas vitales para el futuro. En fin, todo esto a mí me desgarra, desde luego, ¿no? Ahora, es para otro tema, para otra discusión, y lo que tú has planteado de la participación política, pues estoy de acuerdo. No hay interés, yo creo, de verdad, en que haya una participación. Lo que yo tengo en la cabeza es que los partidos políticos se presentan a la ciudadanía como una oferta. Hay varias marcas, está el PP, el PSOE, Izquierda Unida, no sé qué, hay 4 marcas, 5 marcas, 8 marcas, y el ciudadano que elija la marca. La que más le guste, la que menos le disguste, casi siempre la que menos le disgusta, y se acabó. Esa es la participación, o la forma en que los partidos políticos contemplan la participación ciudadana. Y yo creo que eso es pobre, pero es pobre desde todos los puntos de vista. Yo creo que eso es malo para la sociedad. Y desde luego hace que cada día haya más distancia entre los representantes políticos y la ciudadanía. Y es malo, empobrece la democracia. Casualmente ayer vi un reportaje ya antiguo sobre Islandia, donde sale una profesora que es española, que es catedrática de Derecho Europeo en Helsinki, en Reykjavik, y una señora que ha escrito un libro que se llama La rebelión de los vikingos, y que tenemos la esperanza de traerla a una conferencia en construcción democrática. Claro, aquel país es un país chiquitito, ¿no? Son un par de cientos de miles de personas, y no es comparable a ningún país europeo, pero aquel país tuvo un acto de rebeldía social que triunfó. Los ciudadanos dijeron, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Cómo es esto de que yo de pronto me encuentro en un país enormemente empobrecido porque los políticos son unos irresponsables y los banqueros más? Bueno, juzgaron al primer ministro y lo declararon en un juicio como de traidor a la patria. Este tipo ha traicionado al país, este tipo es un traidor. Claro, pues, yo no sé si algún día seremos capaces en España de hacer una cosa de ese estilo, ¿no? Por este motivo, por otros motivos se ha hecho muchas veces, ¿no? Pero porque un señor no defiende los intereses del país, sino que se ha sometido al poder financiero. Claro, un tipo así hay que juzgarlo y hay que declararlo traidor a la patria y fusilarlo de broma a la lanza. Quisiera simplemente algo que va surgiendo a medida que has ido hablando y pensar un poquito en tu idea del optimismo histórico. Enseguida lo asocié al motor utópico que pregonaba insistentemente el profesor Tierno Gabán. Me parece que es una misma idea que se debe mantener como antorcha y que la fuerza que se le pueda dar puede también garantizar victorias del futuro. En cuanto al tema de la participación ciudadana, está claro que la sociedad civil se ha ido debilitando
frente al fortalecimiento de lo que llamamos el Estado. Un Estado impenetrable, esto poco permeable, se va distanciando, se va convirtiendo en una fortaleza frente a la población, frente a la ciudadanía. Y en ese sentido, todas aquellas asociaciones que se puedan formar para participar vienen bien. Sin embargo, esto como experiencia municipal, hay que recordar que se pensaba, y además con ilusión, de que si se formaban una red de sociedades de barrio, se conseguiría una participación más estrecha, más democrática. Y sin embargo las garras de las oligarquías de que hablaba, que no tan solo en los partidos, sino en las oligarquías y las camarillas se van formando también en el exterior, han ido convirtiendo cada una de las asociaciones de vecinos, que no sé si son todas o no, en un pesebre del clientelismo de turno. Con respecto a lo fundamental que son los partidos en el juego democrático, sí que es preocupante que no se tenga esperanza fundada de que se puedan regenerar desde su interior. Y que lo veo complicado porque si esa regeneración interior no es posible, por mucho que nos movamos desde el exterior, va a ser muy complicado que esa democracia que anhelamos todos podamos conseguirla. Yo no sé si eso se tendrá que hacer desde la perspectiva de una ley de partidos renovada o de alguna forma. Tengo una resistencia muy grande a pensar de que no se pueden regenerar los partidos para que jueguen el papel importante que se les asigna en la Constitución y en fortalecer a la democracia que nos hemos dado entre todos. Me parece una cosa que me gustaría no perder de vista y no renunciar a ella, como si no tuviéramos una especie de un determinismo, ¿no? Quizá tú, que has estado en un periodo muy prolongado en la militancia, en cargos de responsabilidad, pudiera a lo mejor decirnos qué posibilidades podría haber en este sentido. Como los temas que has tocado son muchos, pues qué duda cabe que no podemos comentarlo o pensar en voz alta sobre todo lo que tú has dicho hoy aquí. De todas maneras, es una llamada de atención lo que has hecho y me parece que tiene su valor. Gracias, Leandro. Leandro ha tocado un tema luego de mucho interés, que es el clientelismo. Y clientelismo se refería a las asociaciones de vecinos, como desde el ayuntamiento, desde el poder municipal, se va comprando a los dirigentes de las asociaciones de vecinos y, por tanto, en lugar de ser un lugar, un vehículo de participación ciudadana, ¿no? Y para hacer llegar al ayuntamiento sus intereses, sus preocupaciones, también para otras muchas cosas, ¿no? Pues acaba convertido en una plataforma dócil para el ayuntamiento. Clientelismo que también se produce en otros ámbitos, no solo ese parece que es un riesgo casi inevitable, salvo que de verdad haya vigor asociativo. Yo por eso creo que el tema de que la democracia sea una democracia viva, vigorosa, lo cual no quiere decir excesivamente combativa, malcriada, no tiene que ser malcriada, vaya, puede ser una cosa muy correcta, muy educada, pero planteando las cosas como tienen que ser. Tú has afirmado que hemos retrocedido en el asociacionismo. Hay un ejemplo que a mí me resulta un poco doloroso y que casi siempre me acuerdo de esto, que es la ATAO. ATAO es Asociación Tinerfeña de Amigos de la Ópera. Yo creo que ha desaparecido ya, ¿no? Porque desde el gobierno de Canarias, la ATAO llevaba haciendo festivales de ópera en Tenerife, pues, no sé, 30 años o 25 años, toda la vida. Yo no he sido nunca socio de la ATAO, no estoy hablando de nada que me afecte personalmente, ¿no? Entonces, el gobierno de Canarias y el Cabildo
se han adueñado del Festival de la Ópera de Canarias, perdón, de Tenerife, y han convertido aquel festival organizado por la TAO, dirigido por la TAO, un grupo de socios amantes de la ópera, lo han convertido en un apéndice de sus actividades. Es un ejemplo de y que a mí me impresionó mucho, ¿no? Porque cómo es que algo que funciona bien, que organizado por los propios aficionados, es sustituido por el poder político, ¿no? Por las instituciones públicas. Bueno, y luego planteas un tema que efectivamente yo no tengo la respuesta, ni sé muy bien cómo habría que hacerlo, que es la regeneración de los partidos políticos. Yo creo que está lejos. Yo creo que las direcciones de los partidos no acaban de enterarse bien de lo que está pasando. Las cosas que yo contaba antes de Canarias, pues, yo creo que ponen de manifiesto que las direcciones de los partidos no se enteran. Yo creo que a nivel nacional pasa algo parecido con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Yo creo que eso está influyendo también en el crecimiento de Izquierda Unida y de UPyD, de Unión Progreso y Democracia, porque se ven como fórmulas políticas alternativas. Yo tengo una especie de esperanza así, probablemente ingenua, de que surgirán líderes políticos capaces de cambiar esto, ¿no? O sea, forma parte de mi optimismo histórico pensar que eso es así y que de vez en cuando pues las cosas se van degradando hasta que llega un momento en que ya resulta tan insoportable que la propia ciudadanía, los propios militantes de los partidos políticos, etcétera, pues dirán: hasta aquí hemos llegado, se acabó esto ya, hay que empezar una etapa nueva. Esa etapa nueva, desde luego, no ha llegado a los principales partidos, ¿no? Ni a PP ni al PSOE, no ha llegado, pero yo tengo la esperanza de que llegue. Siendo la hora que es, tenemos que cerrar ya el acto. Mira, Antonio, yo te felicito por tu inexpugnable capacidad de confianza y de esperanza. Ahora tú lo has definido, eso es lo que tengo que decir, tú lo has definido como optimismo histórico. Bueno, es lo mismo. Te felicito también y felicito a compañeros que están aquí de otros partidos, amigos de otros partidos, porque la idea de construcción democrática me parece muy buena. Hubiera sido buena en cualquier momento y lugar educar en valores, los valores de una calidad democrática, los valores republicanos. Pero yo creo que en este momento histórico de 2014 llega tarde, muy tarde, para lo gravísimo que está sufriendo esta sociedad y para cómo está también la ciudadanía. Desde hace más de 40 años, el filósofo viene hablando de educar en valores y en valores no se ha educado a este pueblo, sino en consumismo, en gastar, en medrar y en subir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? A mi manera de ver, puesto que también tú te has preguntado y otros se han preguntado que la ciudadanía, ¿por qué no se revela? Que cómo estamos tolerando todo esto, etc. La ciudadanía en general está habiendo cogido un ritmo de lujo, de disponibilidad, de bienestar, y se acuerdan de sus padres o de sus abuelos, pero mayormente de sus padres, a veces descalzos, en alpargatas, con trajes raídos, con un sombrero de paja roto, etcétera, etcétera. Entonces dicen, por lo menos que me quede como estoy, que esto no siga para abajo, pero calladito, calladito, calladito y todo, que me quede como estoy. Entonces, yo creo que siendo maravilloso el propósito de los distintos componentes de construcción democrática, empezar a educar en valores en estos momentos de la película no nos va a llevar, sino dentro de muchísimos años, quizás que no veremos, a un cambio, al cambio que tú mismo estabas, o hasta ahora el compañero anterior ha dicho sobre la regeneración propia de los partidos políticos. A los partidos políticos tenemos que dar tres patadas, y ya se regenerarán por su cuenta o otros, porque siguen sin darse cuenta, tú lo acabas de reconocer. Entonces, si con la que está cayendo siguen sin darse cuenta. Te preguntaba al estudiar, al propugnar que empridemos, que los gobernantes empriden a la economía,
te olvidas de correlacionar perfectamente a esa economía y sus puestos y sus cargos y sus dirigentes con el gobierno, porque son, vamos, vasos totalmente comunicantes. Entonces no vamos a estar ciegos, no vamos a ignorar dónde está Rato, dónde está Felipe González, etcétera, etcétera. No lo podemos ignorar porque sería un acto horrible de hipocresía y de falacia con nosotros mismos. En consecuencia, vamos a dejarnos de creer en una utopía. Y vamos, yo no predico la violencia, para nada, pero sí digo que tenemos que convertirnos en grupos pacíficos antisistema, porque esto no vamos a ir de ninguna otra manera. Yo coincido con mucho de lo que tú has dicho, no con todo, sobre todo quizás no con el fondo de tu discurso, ¿no? Porque, bueno, que el gobierno y el poder económico es lo mismo, hombre, bueno, yo creo que no es lo mismo, ni siquiera con el PP, no es lo mismo. Y lo que me da miedo de tu discurso es que olvidémonos de los partidos políticos, así. Ellos se han olvidado de nosotros. Pero es que tendrán 1000 defectos, yo he puesto encima de la mesa hoy aquí 40 defectos de los partidos políticos. Pero yo prefiero que haya partidos políticos así a que no haya ninguno. Porque si no hay ninguno, lo que hay es un general, ¿no? Un dictador, una bota. ¿No? Los partidos políticos es la forma natural de participación en la política, no hay otra. Esa es la forma natural. Funcionan mal, ¿claro? Si construcción democrática en buena parte existe porque funciona mal. Y es un grito modestísimo de verdad, que modestísimo, tú lo has dicho, de rebelión ante la situación. Pero la alternativa no es cargarse a los partidos políticos, será mejorarlos, crear otros, lo que se quiera. Pero tiene que haber partidos políticos. Porque la alternativa, que no haya partidos políticos, es peor, en mi opinión. Y me parece que estoy diciendo una cosa evidente. O sea, pues ya está. Entonces estamos de acuerdo. Muchas gracias de nuevo y formalmente les adelantamos que el 3 de junio, martes, nos meteremos a hablar de la banca. Aquí mismo.